Me llamo Carmen Guiral, soy profesora de Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y como especialidad dentro de mi investigación me dedico al estudio de la pintura romana. Estoy aquí, he trabajado en el museo para intentar recuperar todos los fragmentos de pinturas que se conservaban en los almacenes del museo y que habían sido recuperados en las excavaciones de los años 90. Tenemos, como ustedes saben, si conocen la Villa dels Munts, tenemos todas las habitaciones, la parte baja y la parte media de las estancias, pero no se conservan in situ ni la parte superior de las paredes ni los techos. Por lo tanto, nuestro proyecto trata, mejor dicho, de recuperar e intentar comprender cómo era la parte superior de estas paredes y cómo eran los techos que cubrían estas estancias. Para ello, como ya hemos dicho, hemos debido revisar todas y cada una de las cajas que salieron, que guardan los fragmentos que se exhumaron durante las excavaciones, en total pues, 2 centenares de cajas, un poquito más, y a través de ello hemos podido recuperar la zona superior de 2 de las paredes, una de las cuales la tienen aquí, es la que hemos visto que estábamos trabajando sobre ella, y otra la hemos vuelto a recoger para su posible restauración. En relación a los techos, además del conocidísimo y publicado repetidamente techo que cubría la estancia 2.8, lo que hemos hecho es, hemos podido encontrar otro techo que cubriría la estancia paralela, es decir, la estancia 2.7, que es aquella que tiene el frontal con la fuente y la representación de Okeanos y el letrero, el Titulus Pictus, con el rótulo que nos explica que fue construida por Avitus y por Faustina. Y también hemos recuperado, como he dicho, el techo de esa estancia, que es exactamente muy similar al de la estancia número 2.8. Por otro lado, se han recuperado muchísimos materiales procedentes del piso superior que corresponden al desplome del mismo en estas habitaciones. Todas las pinturas de las que hemos hablado son del siglo II. Nos estaríamos moviendo entre mediados del siglo II y la época de Antonino Pío, que es el momento en el que llegan a la villa Avitus y Faustina, en el que habitan esa villa estos 2 personajes, uno de ellos Duoviro de la ciudad de Tárraco. Se trata de unas pinturas excepcionales porque en este momento podríamos decir que en la península ibérica es el elenco más importante de pinturas del siglo II conocido hasta hoy. No se conocían 5 estancias pintadas por el mismo taller, eso es muy importante. Hemos podido comprobar que es el mismo taller el que realizó las 5 estancias y por lo tanto es un bloque homogéneo que podríamos considerarlo como un repertorio único de los distintos esquemas compositivos de la pintura romana del siglo II en provincias. Es un complejísimo puzzle porque ustedes deben tener en cuenta que no hay un modelo, es decir, no partimos con un modelo conocido y que además faltan muchísimos fragmentos. Es decir, es complejísimo por este motivo, porque nos movemos, digamos, un poco a ciegas. Es necesario pues, tener un conocimiento previo sobre la pintura romana, eso es imprescindible, y luego también hay que tener un don. Esto sí que es un don que te da, yo creo que la propia naturaleza, ¿no?, con el que se nace, que te permite ser rápida y hábil realizando el puzzle. Pues todo este trabajo que hemos hecho estaba encaminado a clasificar los restos materiales conservados en los almacenes, ¿no? Entonces, por el momento, como he dicho antes, podrán restaurarse 3 techos y 3 zonas superiores de la pared.